el Evangelio según San Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, versículo 47 al versículo 50. Dice así la palabra del Señor: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red. Dice que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Dice, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola, como dijimos, tiene que ver con el fin de la era presente y la venida del Señor. Hagamos un pequeño repaso. El mar representa este mundo turbulento en el cual vivimos, peligroso, a donde somos enviados a pescar, a donde somos enviados a ser discípulos, a pesar de la situación en el mundo. La red, hemos dicho, es la iglesia. La red es la iglesia. Es el medio, es el instrumento de Dios, que es el gran pescador de las almas, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a salvar al mundo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mandó a su Hijo al mundo. Y entonces esa red, hermanos, de esa red salen los convidados, los invitados al reino de los cielos. Los convidados van a salir de la iglesia, no van a salir de otro lugar. Los convidados al reino de los cielos van a salir de la iglesia. Por eso decíamos, alguien que no está en una iglesia, difícilmente, cuesta pensar de que alguien pueda ser alguien apto para el reino de los cielos. Los convidados al reino salen de la red de la iglesia, de ahí se toman los peces buenos que son apartados en cestas. Pero dice, la red es echada al mar, y la red básicamente hace dos cosas: recoge los peces, los recoge y los saca, dice la parábola. Pero la red, dijimos también, contiene a los peces mientras se lleva a cabo esta selección. Y dijimos que esas dos cosas nos hablan del evangelismo y del discipulado. Del evangelismo y del discipulado que la iglesia debemos de hacer. En la red hay peces buenos y malos. Los malos son echados fuera y solo los buenos son guardados en las cestas, porque son útiles, dijimos, para los hombres. Los peces buenos son buenos para comer, son buenos para vender, son buenos para las personas, son buenos porque sirven para nosotros. Todo eso, hermanos, tenía que ver, dijéramos, con la función, ¿verdad?, de la red de la iglesia. Pero queremos centrarnos esta mañana, con la ayuda del Señor, ya no en la función de la red, pero en la estructura, dijéramos. Aunque vamos a hablar siempre de la función, pero veamos la estructura. ¿Cómo es la estructura de una red? Todos nosotros sabemos cómo es una red, ¿verdad? Una red es un entramado, ¿no es cierto? Es un entramado. La red es una especie de bolsa, pudiéramos decir, de cuerda trenzada, que recoge, selecciona, reúne, guarda, junta, congrega, convoca toda clase, todo tipo de familia de peces, dice la parábola. La red es un entramado, no es una atarraya, dijimos, sino que la red es un trasmayo, es una red arrasadora, ¿verdad? Esa es la palabra que usa aquí Mateo para describir la red, la ilustración que Jesús está ocupando al comparar esta red y lo que hace la red con el reino de los cielos y la venida del Hijo del Hombre. Entonces, la red es un entramado, hermanos. Ahora, fíjense, la red, necesitamos que la red esté sana, ¿no es cierto? Para que ella pueda cumplir su función, porque si la red tiene hoyos, ¿qué va a pasar, hermano? Los peces
se van a salir por ahí, ¿no es cierto? Podemos tener una red grande, bien grande, pero toda cortada, toda llena de hoyos, y por más peces que agarran, hermano, la red, los peces se van a ir por ahí. Entonces necesitamos una red sana, y por eso, hermanos, hemos dicho en nuestra declaración de propósito, ¿verdad?, que está allá y la acabamos de ver en la pantalla, lo primero que dice cómo vamos a glorificar a Dios, ¿verdad?, porque queremos ser una iglesia, dice, Iglesia Oasis de Gracia existe para glorificar a Dios. ¿Cómo lo vamos a glorificar? Número 1, siendo una iglesia saludable, entre otras cosas. Eso quiere decir que queremos ser una red sana, una red sin hoyos, sin cortaduras. Entonces esta mañana, hermanos, vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer una revisión, vamos a escudriñarnos cada uno de nosotros en esta red, ¿verdad?, que se llama Oasis de Gracia. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué tantos hoyos podremos tener nosotros, hermano? ¿Qué piensan ustedes como iglesia? Pues no personalmente, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes, hermano? ¿Qué tanto estamos reteniendo y estamos recogiendo peces? Dijimos la vez anterior, la semana pasada, que muchas veces nosotros queremos hacer la selección antes, ¿verdad? Y casi que queremos decir, este sí le vamos a hablar, a este no le vamos a hablar, o a este sí voy a ir, a este no voy a ir. Pero ya vimos en la parábola que la red recoge todo tipo de peces, todo tipo de personas, dijimos, y tenemos que estar preparados para eso. Pero la red debe de estar sana, sin hoyos. La red debe de estar sin roturas para poder llevar a cabo la función. Una red sana. Entonces Jesús, hermanos, está usando esta ilustración de la red para darnos una visión gráfica, una visión clara del propósito de la iglesia. Jesús está usando esta ilustración para que nosotros tengamos una visión lo más clara posible de cuál es el propósito, cuál es la razón de la iglesia y cuál es el deseo de Dios para nosotros. Entonces, hermanos, la estructura, ese entramado, hablando ya de la iglesia, es el entrelazamiento de cada miembro de la iglesia. Esa red es el entrelazado entre cada uno de nosotros, porque una red, ¿verdad?, es una cuerda que se une a otra cuerda y a muchas otras cuerdas, y en esas uniones se forman nudos. Y de esas uniones, de esa estructura depende la capacidad de la red de llevar a cabo la obra que Dios quiere que lleve a cabo. Entonces, la estructura es el entrelazamiento de cada miembro, de cada uno de nosotros, como dijéramos iglesia local, los cuales nos unimos de acuerdo a nuestros dones y de acuerdo a nuestros talentos para llevar a cabo el ministerio del Señor. Porque, hermanos, el ministerio de la iglesia no es el ministerio de los pastores o del pastor, como muchas veces se ha pensado o se ha practicado o se ha hecho en la práctica. El ministerio de la iglesia no es el ministerio del pastor o los pastores. El pastor tiene un ministerio que cumplir, los pastores tienen un ministerio que cumplir, pero cada miembro en la iglesia ha sido salvado y es parte de esa iglesia para llevar a cabo el ministerio, el trabajo, la función que el Señor nos ha encomendado. Entonces, si un miembro de la iglesia, si hay, dijéramos, miembros que no están cumpliendo su función, entonces ahí van a haber hoyos, ¿no creen? Ahí van a haber agujeros, van a haber roturas en la red, y la red no va a cumplir su propósito.
Pero ese entrelazamiento de cada miembro en la iglesia que se une de acuerdo a sus dones, sus talentos, y de esa manera la iglesia puede ser edificada y cumplir su propósito. Hay un pasaje en la carta a los Efesios que quisiera que me acompañaran, en el capítulo 4, que describe, dijéramos, doctrinalmente, o describe de una manera tan magnífica esto que estamos diciendo a través de esta parábola. Efesios capítulo 4. Usted conoce los versículos, pero los vamos a leer esta mañana. Nos vamos a quedar aquí bastante esta mañana en Efesios capítulo 4. Y vamos a ver aquí, hermanos, cómo estos versículos nos explican las verdades espirituales de lo que es la iglesia, de lo que es esta red, este entramado que es la iglesia, y cómo esta red, este entramado puede llevar a cabo el propósito de Dios. Aquí en Efesios capítulo 4 vamos a leer del versículo 7 en adelante. ¿Están, hermanos, conmigo? Dice Efesios 4, versículo 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, está hablando de ellos como apóstoles. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, o sea, Jesús, ¿verdad? Llevó cautiva la cautividad y se dio dones a los hombres. Y él mismo, versículo 11, él mismo, o sea, el mismo Señor que bajó a las profundidades de la tierra y subió hasta lo más alto y llevó cautiva la cautividad, dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿verdad? Algunos unen, otros separan. Pues yo pienso que debemos de verlo unido, pastores y maestros. Cuatro ministerios, dijéramos, principales en la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Ahora el versículo 12 nos dice el propósito de estos ministerios, de la labor de los pastores y maestros y de los evangelistas, de los profetas, de los apóstoles. Dice, a fin, el propósito por el cual Cristo llamó a estos hombres, los constituyó. Dice, con el propósito de ¿qué, hermanos? De perfeccionar. Y quiero que guarde ahí en su memoria, sería su memoria RAM, ¿verdad? En su memoria ahí temporal, en su memoria ahí inmediata, esa palabra perfeccionar. Vamos, eso tiene que ver mucho con nuestra red. Perfeccionar, dice, a los santos. ¿Para qué, hermanos? Para que tengan un gran matrimonio, para que sean unos grandes padres de familia. Sí, todo eso es parte, pero aquí dice, los va a perfeccionar a los santos, o sea, a cada miembro de la iglesia. Dice, para la obra del ministerio. Ministerio es servicio. ¿Para qué sirvan? Vamos a hacer el servicio, el ministerio, claro, comenzando en nuestro hogar, pero va a abarcar hasta lo último de la tierra. Dice, para que si cada uno cumple su ministerio, entonces va a hacerse posible la edificación, o sea, el desarrollo, el crecimiento, la expansión, etcétera, etcétera, del cuerpo de Cristo. Si cada santo, cada miembro de la iglesia cumple su ministerio, o sea, su servicio, su propósito, por cual Dios los salvó, por cual estamos, hermanos, sentados aquí, por qué pertenecemos a la iglesia donde Dios nos ha colocado. Entonces dice, el cuerpo de Cristo
se va a edificar, va a desarrollarse, va a crecer, se va a expandir. Y hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén, hermano. Entonces, deje ahí en este versículo, vamos a leer otro par de versículos más, otro momentito. Deje ahí una seña, por favor, Efesios 4, no pierda esa página. Entonces, la red, hermanos, debe de ser una red sana, estamos diciendo, sin hoyos. Y fíjese, aquí hay una palabra clave, es esa palabra perfeccionar, es la palabra en el griego catartismo, y eso quizás no importa mucho mencionar la palabra griega, pero esa palabra perfeccionar, ¿verdad?, aparece en Marcos capítulo 1, versículo 19, la misma palabra catartismo. Quiero que veamos en ese versículo el uso que el Nuevo Testamento, o en la época del Nuevo Testamento, se le daba a esa palabra, catartismo. Dice, el propósito del trabajo de los pastores y maestros, quedémonos en ellos, de los evangelistas, el trabajo de liderazgo en la iglesia, está diciendo Pablo aquí a los Efesios, es de que cada miembro de la iglesia sea capaz, sea capacitado y sea perfeccionado, o sea, se desarrolle las habilidades necesarias y suficientes para hacer la obra del ministerio. Amén, hermano. Están conmigo, ¿verdad? Entonces, esa palabra perfeccionar aquí en Marcos capítulo 1, versículo 19, dice así, cuando Jesús llamó a los discípulos, dice que pescando de ahí un poco más adelante, pasando de ahí un poco más adelante, dice, Jesús vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También ellos, dice, en la barca, estaban en la barca como los otros que menciona antes. ¿Y qué estaban haciendo Jacobo y Juan? Dice, estaban remendando las redes. Esa palabra que se traduce aquí, remendar, es la misma palabra en el lenguaje original, catartismo, es la misma. Entonces, cuando Pablo dice que la labor de los pastores y maestros y de liderazgo en la iglesia es perfeccionar a los santos, lo que está diciendo que el trabajo de nosotros es, los pastores, pues, es remendar ¿a quién? La iglesia, remendar la red. Ese es nuestro trabajo. El trabajo pastoral primordialmente tiene que ver con remendar la red, que la red esté sana. ¿Para qué? Para que pueda cumplir su propósito. Ese, dice, es el propósito, dice Pablo, de la labor pastoral, perfeccionar a los santos, remendar a los santos, remendar la red, pudiéramos decir. Es trabajar arduamente en esta labor para que la red esté sin hoyos, sin cortaduras y pueda ser lanzada al mar y cumplir su misión. Debemos trabajar en reparar la red, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos amados, el propósito de cuidar la iglesia, de instruir la iglesia, de velar por sus almas, como nos manda a los pastores, a los ancianos, la palabra, el Nuevo Testamento, las Escrituras, nos manda el propósito de cuidar sus vidas, de alimentarlas, de instruirlas, es que cada uno de ustedes tengan la suficiente fortaleza espiritual, el vigor necesario para hacer la misión de Dios. Amén, hermano. Ese es el propósito. Eso es lo que está diciendo Efesios capítulo 4. El objetivo primordial, como podemos ver aquí, no es que tengamos un hogar feliz. Claro,
si no gobernamos bien nuestra casa, ¿cómo vamos a cuidar la iglesia de Dios? Pero el objetivo de Dios no es que tengamos un hogar feliz y que ya entonces estamos cumpliendo su propósito. Que tengamos el mejor matrimonio, tengamos un matrimonio exitoso, que tengamos prosperidad material y que tengamos salud y que tengamos todas estas cosas. Todo eso es necesario, es importante y en muchos casos será hasta requisito para poder hacer otras cosas. Pero ese no es el propósito en sí del Señor. Ese solo es un medio, una condición. Pero el propósito de cuidar la iglesia, de alimentar la iglesia, de cuidar las almas, de velar por cada hermano, por cada miembro de la congregación, es de que nosotros en conjunto, como la red que el Señor nos ha hecho ser como iglesia aquí local, es que cumplamos la misión de Dios, que tengamos la fuerza espiritual, tengamos los dones, los recursos y todo lo necesario para llevar a cabo esa labor. Todo eso es necesario e indispensable para que cumplamos la misión de Dios. Porque el propósito de la iglesia no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su corazón, de su deseo, de lo que Él quiere. Para que todos juntos seamos esa red sana que cumpla su propósito de recoger peces buenos y aptos para las cestas, que a través de nuestro trabajo y de nuestro trabajo compartido, de nuestro trabajo en equipo, porque todos esos conceptos tienen que ver con la red de lo que estamos hablando, tener una visión compartida, un trabajo compartido, un trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Para que todo eso, hermanos, contribuya y sirva para que podamos recoger esos peces buenos que sean aptos para el reino de Dios, para la eternidad, para el reino de los cielos, para el reino eterno de nuestro Dios y de su Cristo. Porque al fin de la era presente, al final de la época en la que vivimos, el Hijo del Hombre enviará, dice la Escritura, le voy a leer esta porción, a sus ángeles. Dice, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, peces malos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos, dice, o sea, los peces buenos, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que oiga. La iglesia requiere ser reparada, o sea, perfeccionada, surcida, como le llamemos, hermano, cocida, para que cada uno cumplamos nuestro ministerio. Ahora, el ministerio, hermano, se hace a través de los dones y talentos que cada uno tenemos. Ahora, lo que usted tiene, lo que usted es, lo que nosotros tenemos y lo que somos, hermano, no lo somos ni lo tenemos por casualidad. Amén, hermano. Las características de lo que usted es y las cosas que usted tiene, o sea, los dones y los talentos que cada uno tenemos, no los tenemos de casualidad. Los tenemos porque Dios nos los ha dado. Somos lo que somos y tenemos lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado a cada uno. Hermanos, hay cosas que se escapan de nuestras manos. Casi todo se escapa de nuestras manos. Nosotros no somos dioses. Yo quiero tener un hogar feliz. Quiero tener un buen matrimonio y ser un ejemplo como pastor para ustedes. Pero eso no va a depender solo de mí.
depende de los dos. Y si el otro no quiere, ¿qué va a hacer usted? Se va a poner a llorar y va a vivir llorando y se va a deprimir y ya no va a poder ver, porque el otro no quiere caminar con Dios ni caminar con usted. Estoy poniendo un ejemplo de algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano, si el otro no quiere vivir como Dios manda? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Yo no estoy diciendo que mañana vaya a poner la demanda de divorcio. Ustedes saben perfectamente que no enseñamos eso. Solo en casos extremos de peligro de uno o de otro tipo pudiéramos recomendarle a alguien que se divorcie, pero en otras circunstancias no le recomendamos nunca a nadie que se divorcie, sino que espere en el Señor. Pero como dice alguien, a veces a puro tubo, ¿verdad? Queremos que las cosas sean como nosotros creemos que deben de ser. Queremos que las cosas sean, y como no son como yo quiero que sean, entonces, pues, no voy a vivir o no voy a hacer lo que el Señor quiere que haga. Pero es que el objetivo principal de Dios no es que yo tenga un hogar feliz, hermano. Claro, yo no quiero que usted me malentienda, pero creo que me está entendiendo. Pero este sí es el propósito de Dios. Y a veces no podemos cumplir los propósitos de Dios porque estamos el problema en ese ejemplo y en otros que pudiéramos mencionar es que estamos centrados en nosotros mismos. Si nos enfermamos, si no nos fueron a ver, si no nos llamaron, si no hicieron esto, ya nos enojamos y ya el mundo se cayó y ya Dios no existe y ya los hermanos no me aman y ya la vida se acabó porque no me llamaron por teléfono porque me enfermé. ¿Por qué reaccionamos y pensamos así? Porque estamos pensando solo. Pensamos que Dios debe de girar a nuestro alrededor, que la iglesia debe de girar alrededor de nosotros. A veces los pastores pensamos así, que la iglesia debe girar alrededor del pastor o de los pastores. Que la iglesia, los hermanos tienen que girar alrededor de nosotros, que mis hijos tienen que girar alrededor. Pero no se trata, la vida no se trata de mí, no se trata de mi plan, la vida se trata de Dios y del plan de Dios. Este es el mundo de Dios, es la tierra de Dios. Y si Él nos ha dado dones y talentos, amados hermanos, no es casualidad, porque con esos dones y talentos le vamos a cumplir el ministerio. Cada uno de ustedes tiene un ministerio que hacer y cumplir, y Dios nos va a pedir cuentas a cada uno. Y le ha dado dones y talentos para que se lleve a cabo ese ministerio aquí en Santa Ana, ¿verdad? Donde estamos y hasta lo último de la tierra. Entonces, necesitamos dos cosas. Uno, necesitamos reconocer nuestros dones y talentos. Algunos nos llenamos de orgullo porque sentimos que somos muy talentosos, ¿verdad? Entonces pensamos que tengo muchos dones, muchos talentos, y yo puedo pensar y decir, la iglesia sin mí no puede hacer nada, porque yo soy estrella, ¿va? Casi el hombre araña, o Superman, o la Mujer Maravilla. Bueno, hay una hermana, ¿verdad?, que sí es la Hermana Maravilla. Así es el apellido del esposo. Ella es la hermana de Maravilla. Entonces, entonces nos sentimos tan talentosos y tan dotados que pensamos, no, hombre, sin mí la iglesia no va a funcionar, Dios no puede cumplir su plan sin mí. Pero otros nos vamos al otro extremo, ¿verdad? Nos sentimos tan humildes o queremos pretender ser tan humildes
y que no podemos ver los dones que Dios nos ha dado, las habilidades, los talentos que Dios le ha dado a usted. No, yo no sé hacer nada, hermano. ¿Cómo que no sabe? No puede caminar, hermano. Ah, eso sí, hermano. Y puede hablar, hermano. Ah, también puedo hablar. Todos tenemos dones y talentos, ¿no es cierto, hermano? Todos. Bueno, el miércoles hemos estado hablando de Tabita, ¿verdad? La joven esta, la mujer esta, que ella, ¿cuál era uno de los dones que tenía Dorcas? Era costurera. Costurera, era un talento que ella tenía, era costurera. ¿Y qué hacía ella con ese talento? Lo usó y lo puso al servicio del propósito de Dios. Yo puedo, si soy, hermano, si yo fuera sastre, no me pida, tal vez un botón se lo logro poner, sin no dejarme de pinchar a ver cuántos dedos, pero se lo pongo. Pero no me pida hacer un traje, ¿verdad? Porque yo no soy sastre. Pero yo si fuera un sastre bueno, famoso, y entonces yo pudiera llegar a ser millonario con ser sastre. ¿Cuántos sastres hay millonarios en el mundo? Marcas famosas de la costura, ¿verdad? Ya de Milán y de los lugares de Europa, y venden sus camisas y sus trajes y sus cosas a cientos de dólares y son sastres. Yo puedo tener un don de sastre y hacerme millonario y comprarme un mejor carro y comprarme una mejor casa y viajar y hacer muchas cosas. Pero esta mujer, Tabita, ¿verdad? Esta Dorcas, ella era costurera. Pero eso lo puso al servicio. Me imagino que ella vivió de eso. Ella quizás de eso subsistía. Obviamente tenemos que comer, trabajar, pero ese talento ella lo puso al servicio del propósito de Dios. Y dice el libro de los Hechos que ella hacía vestidos y hacía ropa interior para las viudas de la iglesia, que acuérdense que habían muchas. Habían tantas en la iglesia en Jerusalén. Claro, era una iglesia de 5, ¿verdad? Más 3, 8,000 miembros, solo hombres. O sea, si metemos mujeres y niños, quizás eran como 20,000. Como 20,000 personas era la iglesia en Jerusalén. Y acuérdense que hasta hubo un pleito en Hechos capítulo 6 porque no se atendían bien a las viudas de los griegos. Y comenzó a haber celos y problemas porque habían muchas viudas. Y ella dedicó ese talento para hacer vestidos y para hacer ropa interior para las viudas de la iglesia. Y había sido de tanta bendición a la iglesia y al reino de Dios que cuando ella murió, estas viudas dice que lloraban y no estaban conformes que ella había muerto. Y bueno, Pedro la resucitó mediante el poder del Espíritu Santo. Pero para hacer el ministerio necesitamos reconocer nuestros dones y talentos. No si somos tan talentosos o si nuestro talento es tan chiquito. Porque no vaya a ser usted como aquel al que le dieron 5 talentos, los multiplicó en 2 y tenía 10 después. Y aquel que supuestamente le habían dado menos y era tan pequeño su talento, o solo era uno, no lo puso a producir y al final lo escondió y no hizo nada. Hay que tener cuidado con esa falsa humildad y decir yo no sé hacer nada, a mí nadie me ve, nadie se fija, yo no sé hacer nada. Pues Tabita, Dorcas, ella era costurera y fue de gran bendición y quizás mucha gente no sabía lo que ella hacía, pero cuando murió fue tan notorio la bendición que esta mujer era para las viudas de la iglesia. Entonces,
debemos buscar la mejor manera de poner al servicio de los demás esos dones y esos talentos. No es solo de entregarlos o deshacernos de lo que Dios nos ha dado o hacer mal uso, sino es de administrar, como dice, le voy a leer, y usted puede seguirme en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, hacer ministerio, hermanos, quiere decir ocupar los dones y talentos que tenemos y administrarlos de una manera que sean de bendición para los demás. Eso simplemente es hacer ministerio. Dios me ha dado este don, me ha dado este talento, lo voy a administrar de una manera que bendiga a otros y que se cumpla el propósito de Dios. Ahora quiero referirme a otra cosa más, a una segunda cosa, hablando de la estructura de esa red. Número uno, hemos dicho que tiene que ser una red sana, o sea, debe ser perfeccionada. El trabajo de los pastores debe de ser con ese objetivo, cuidar a los hermanos, servir a los hermanos, es para que cada uno hagamos la obra del ministerio, no es solo para llenar más la iglesia, que vamos a cuidarnos y para que estemos felices, no, para que tengamos la fuerza para hacer el ministerio. Pero número dos, hermanos, hablemos un poquito de la fuerza de una red. Y la fuerza de una red, hermanos, tiene que ver con esos nudos, ¿verdad? Con ese en ese entrelazamiento, tiene que ver la fuerza de una red. Y la carta a los Efesios nos habla de eso también. Quisiera que fuéramos, si usted regresa a Efesios, por favor, capítulo 4. Y mire lo que dice los siguientes versículos. Nos quedamos en el versículo 13 de Efesios 4, pero leamos el versículo 15 y el versículo 16. Efesios 4, versículo 15 y 16. Dice la escritura así, dice: sino que siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Tenemos que crecer unidos a Cristo. No podemos crecer si no estamos unidos a la cabeza que es Cristo. Pero dice el versículo 16, de quien, o sea, de Él, toma todo el cuerpo, mire bien lo que dice, bien concertado y unido entre sí, una red, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa red, hermanos, ese concertamiento, esa unidad, la fuerza de una red tiene que ver con esos nudos, con esa unidad, la unidad de la iglesia. Para ser una red sana, necesitamos ser perfeccionados, poner los dones, administrar los dones que hay en la iglesia, los talentos que hay en la iglesia y ponerlos al servicio del propósito de Dios. Esa es una iglesia sana, una iglesia que administra los dones y talentos que hay en toda su membresía y se ponen al servicio de los demás a través de ministerios. ¿Está claro, verdad, hermano? Número dos, para hacer esa red necesitamos unidad. Unidad, hermano. Unidad. Y la carta aquí mismo en el capítulo 4, vamos a ver tres cosas así rápido que Pablo habla aquí acerca de la unidad, porque ese es un punto importante aquí, hablando de la iglesia y del propósito de la iglesia. Una casa desunida, ¿qué le pasa, hermano? Va a fracasar. Y el diablo vino a desunir.
Y el diablo constantemente anda metiendo unos pensamientos a cada uno y busca cualquier ocasión para meternos pensamientos para desanimarnos. Pero si una cuerdecita de la red está algo suelta, ¿qué le va a pasar? Imagínense en las turbulentas aguas del mar. Una cuerdecita ahí media suelta se va a soltar y ella solita no puede hacer nada. Pero unida a la red y bien entrelazada por las coyunturas y los tuétanos, como dice Pablo, entonces podemos construir una red fuerte. Lo que cada uno de nosotros podemos hacer individualmente es poco, es nada, pudiéramos decir. Si nos vamos a enfrentar al mundo, es muy poco lo que cada uno de nosotros individualmente puede hacer. Pero bien unidos, bien concertados unos con otros y administrando todo lo que Dios hay. Imagínense todo el talento que hay aquí reunido ahorita. Cuántas horas de trabajo aquí, cuánta inteligencia, cuánta capacidad, cuántos dones, cuántos recursos hay aquí, hermano. Un montón. Y si todos esos recursos los administramos de una manera correcta y lo ponemos al servicio del Señor, así vamos a impactar. Los administradores le llaman sinergia en las empresas y palabras como esas, pero aquí la Escritura le llama unidad. Entonces, hermanos, yo no sé cómo se siente usted hablando de la unidad. ¿Qué tan unido se siente usted a esta congregación? Usted es parte de aquí, pero ¿qué tan unidos nos sentimos? Hagamos un examen práctico rápido. Si alguien solo viene un domingo, o solo viene los domingos, y otro viene los domingos y los miércoles, ¿quién cree usted que se siente más unido? Hermano, usted las preguntas que no hace tan fácil. Y si alguien va a un grupo pequeño de discipulado, ¿cómo creen que estará más unido, más identificado? Yo pienso que sí. Si alguien está en un ministerio, va a estar más unido, hay más entrelazamiento. Pero si alguien pero hay muchos hermanos. Y tenemos que trabajar en eso. Estamos trabajando con el equipo pastoral, los coordinadores de la zona, los líderes, viendo cómo podemos hacer mejor el trabajo, cómo podemos administrar mejor el esfuerzo que hacemos. Entonces, para ser más efectivos, hermanos, en el trabajo que el Señor nos ha encomendado, porque no somos poquitos, pero tampoco somos muchos. Pero fíjese, muchos o algunos, no sé, no tengo un número, pero varios diría, varios de nosotros solo nos congregamos un par de domingos al mes. Entonces los vamos a llamar quizás, pero no para regañarlos, porque cuando los pastores llaman o quieren hablar con alguien, dicen, ¿qué habré hecho? ¿Y por qué piensan así, hermano? Es que los pastores que ya hemos hecho mal las cosas, y la gente piensa eso, que a regañar a alguien vamos. De qué galán, ¿verdad? Va a orar por mí el pastor, algún ministerio me quiere entregar o alguna bendición tiene para mí, no que solo me van a regañar, dicen. Fíjese, hermano, que es un mal pensamiento. Entonces, algunos solo un domingo al mes, otros un par de domingos al mes, venimos. Hemos comenzado a tener la estadística de la asistencia. Fíjese, para tener parámetros, porque uno se engaña. Y entonces nos hemos dado cuenta, más o menos la asistencia se mantiene, siempre hay una fluctuación como en todo. Pero fíjese que si usted se empieza a observar y comienza a preocuparse por los hermanos, ¿verdad? Y como congregarse, es el ABC, ¿verdad, hermano? Es el kinder, pues.
Porque si alguien no comienza por congregarse, lo demás, ¿qué podemos esperar de cómo está esa persona? Entonces, si alguien solo se congrega 1 o 2 veces, porque la asistencia más o menos se mantiene, pero hay caras que siempre nos vemos, ¿verdad? Pero hay otras que cambian, cada domingo cambian. Entonces, congregándonos así, vamos a hacer una red fuerte, hermano. No, es un medio tumbo en el mar, y la cuerdecita esa se va a ir. ¿Y el hermano qué se hizo? A ver qué se hizo el hermano. Y nadie sabe nada. ¿Por qué? Porque no estaba bien unido, no estaba hecho nudo con los demás. Aquí queremos hacernos nudo, hermano. ¿Cuántos quieren hacer nudo, hermano? Aquí no vale que juntos pero no revueltos, ¿cómo es que dicen, hermano? Aquí sí queremos revolvernos, hermano. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Miren Efesios capítulo 4, veamos estas 3 cositas de la unidad. Pero, hermanos, necesitamos esa fuerza de la unidad. Y hablando de la administración, una cosa que vale la pena mencionar aquí, hermanos, es que hemos estado y ya estamos queriendo implementar algunas cosas, viendo con los líderes, con los pastores, de que necesitamos hacer algunos ajustes en muchas cosas que estamos haciendo, porque muchos de nosotros no sentimos la necesidad ni vemos la importancia de que estemos en un grupo pequeño. No le damos importancia, no sentimos la necesidad. Y una de las razones que hemos descubierto es que muchas cosas las estamos haciendo fuera de los grupos pequeños. Entonces, si usted es cuidada, es visitada, van a orar por usted, le damos bolsa de misericordia y le asistimos en esto y asistimos en lo otro, sin tomar en cuenta los grupos, ¿qué va a pensar la gente? ¿Es importante ir a los grupos? No, sí, el ministerio de Ujier, el ministerio de misericordia, los hermanos ahí en la iglesia, las hermanas de Florecer y los hombres de valor y los otros y el ministerio juvenil, Nacer, qué lindo el retiro que tuvieron los de Nacer el otro día. ¿Para qué ir a un grupo, hermanos, si yo ahí estoy bien bonito? Entonces, así no nos vamos a cuidar si no estamos en un grupo pequeño, porque en la multitud se pierde uno, ¿verdad? Entonces, a partir de ahora, hermano, vamos a ir haciendo, pero la mayoría de cosas y de ministerio lo vamos a hacer a través de los grupos y de la zona. Amén, hermano. La mayoría de cosas, por ejemplo, un ejemplo voy a poner. La bolsa de misericordia, es un buen comercial, hermano Lucio. La bolsa de misericordia, aquí la hemos estado entregando. Y no quiero hablar mal de los hermanos, y perdónenme, hermanos, que lo use de ejemplo esto, pero creo que es un ejemplo que es fácil de verlo. Ilustrar el punto que estoy tratando de transmitirles. Entonces, la bolsa de misericordia la entregamos aquí normalmente el segundo domingo de cada mes. Y a veces tristemente, solo ese domingo aparecemos y nos congregamos. Y no voy a ningún grupo de discipulado, no participo en ningún ministerio. Y entonces, ¿qué estamos haciendo como iglesia, hermano? Nada. Si para hacer caridad, vámonos al Parque Libertad y si usted lleva una camionada ahí de bolsas con comida, hermano, usted llena el cine principal si dice que va a entregar bolsas de comida a todos los que lleguen ahí. Sí, bien fácil. Pero esa no es una iglesia, ni es lo que estamos hablando, ¿verdad, hermano? Lo que queremos es ser la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo tiene un propósito. Y para cumplir ese propósito tiene que poner los dones y sus talentos al servicio de los demás. Y tiene que estar unida en todas estas formas. Mire Efesios capítulo 4, hermano. Veamos aquí. Vamos a terminar con esto. Número 4, versículo 3. Dice, solícitos en guardar
la unidad del Espíritu. Versículo 3. Entonces, ¿cómo vamos a entregar las bolsas, hermano? No les dije, ¿verdad? ¿A dónde cree que las vamos a entregar? En los grupos, pues sí, ¿verdad? No, si ya no necesitaba decírselo, y ustedes están en la jugada. En los grupos ahí les vamos a entregar. Y a lo mejor en el grupo va a haber otra persona que está más necesitada de a la que le estamos dando. Y los que están en el grupo se conocen más que si solo nos vemos de lejitos. ¿Verdad, hermano? Entonces el pastor de la zona, si él es un pastor, pues, se supone, es un coordinador, la hermana coordinadora de la zona, es una mujer que está velando por todas las mujeres que viven en esa zona, ese hombre está velando por esas hermanas que viven en la zona. Entonces ellos tienen que conocer el líder del grupo. El líder del grupo, le vamos a dar también con eso herramientas para que le sirva a su gente, pues. Y vamos a hacer un equipo más conjuntado, un trabajo más conjuntado. Pero mire, la unidad dice que debemos estar, versículo 3, solícitos, dice. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del Espíritu, hermanos, ya es. Desde el momento que alguien se convierte a Cristo, se convierte en un creyente, un hijo de Dios, ya está unido en el Espíritu. Pero debemos de guardar esa unidad, debemos de guardar la unidad del Espíritu. Ahora, si alguien no es creyente, hermano, no está unido ni puede estar unido en el Espíritu. Porque los creyentes son aquellos que tenemos el Espíritu Santo, y esa unidad que nos da el Espíritu Santo a cada uno en el corazón, debemos de guardarla, debemos de cultivarla, debemos de cuidarla, y cada cosa que hacemos en la iglesia debe de abonar a esa unidad del Espíritu. Esta unidad no es la unidad de barro y hierro como la estatua aquella de Nabucodonosor, ¿verdad? Que el hierro y el barro, ¿cómo se van a unir? No, es la unidad del Espíritu de Cristo que habita en cada corazón, y esa unidad es desde el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, pero hay que cuidarla, hay que abonarla, hay que cultivarla. Pero miren el versículo 4:4 dice un cuerpo. Somos un cuerpo, la unidad del cuerpo, lo que estamos hablando. Por eso, hermanos, hemos retomado, ¿verdad? Y hemos hecho una nueva declaración de propósito que tiene que ver con la visión nuestra como iglesia, para que todos hablemos el mismo lenguaje. Porque si dijera la declaración de propósito, la iglesia Oasis de Gracia existe para que todos los hogares sean felices. Pues está bonito, eso es una buena causa, pero no es ese nuestro propósito, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es nuestro propósito, hermano? Ser una iglesia sana, proclamar o predicar el Evangelio y hacer discípulos aquí en Santana y hasta los confines de la tierra. Hermano, ¿y por qué vamos a ir a los confines de la tierra? A mí eso no me gusta, no me parece. Bueno, le vamos a explicar, le vamos a leer más la Biblia. Oiga más la palabra. Porque ese es el mandato del Señor. Entonces un cuerpo, hermano, una misma visión, unos mismos ojos, y cada miembro unido, como hemos estado describiendo, un cuerpo, ser uno en el trabajo, en lo que somos, en lo que buscamos, etc. Y número 3, hermano, versículo 13. Versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Esto es más difícil, hermano. Por eso es que ¿por qué hay tantas iglesias? Por esto. ¿Y por qué unos dicen una cosa y otros dicen otra? Porque hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué significa eso? ¿Por qué unos dicen que hay que usar pañuelo y otros dicen que no hay que usar pañuelo? ¿Por qué uno dice que hay que usar la falda 6/4 abajo de la rodilla y otros que 1/4 está bien? ¿Por qué otros dicen que hay que usar manga larga y otros que cualquier tamaño de manga? ¿Y por qué el otro dice que
la no sé qué, y separan a las mujeres, y el otro dice, cuando se perfeccione la iglesia y la iglesia sea remendada, entonces hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe. Eso es lo más distante. Y la unidad de la fe quiere decir unidad de pensamiento, unidad de entendimiento. Quiere decir que tengamos una cosmovisión, o sea, como vemos el mundo de una manera unida, coherente. Pero cada quien, a veces tenemos diferentes interpretaciones de algunas cosas. ¿Y ese es problema? No es problema. Es parte de cómo Dios está haciendo su obra, pero va a llegar un momento en que la iglesia en conjunto va a tener unidad de fe, un mismo pensamiento, un mismo entendimiento, una misma doctrina. Va a llegar un momento en que vamos a llegar a ese punto, pero comencemos por lo menos nosotros, hermano. Antes de pensar en ponernos de acuerdo con los de allá abajo y con los de allá arriba y con los de allá enfrente, con los hermanos de allá y los de allá y los de otro, que vamos a ser amigos y vamos a cooperar y a trabajar juntos, porque al final es el mismo propósito, pero van a haber cosas diferentes porque ellos las están viendo de otra manera, hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Pero nosotros pongámonos bien de acuerdo en lo que creemos y en lo que pensamos. Eso es lo que estamos diciendo, para que haya unidad. Si usted no está de acuerdo con algo, venga y platiquemos, no nos vamos a enojar. Hable con su líder más cercano, venga, platiquemos. A mí en lo personal me encantaría platicar con usted si usted no está de acuerdo con algo, no entiende algo. Me gustaría tener esa oportunidad. A lo mejor ahí se aclaran algunas cosas, o usted me hace entrar en razón y, no hombre, tiene razón el hermano, aquí estamos equivocados, y nos reunimos con los líderes. O a lo mejor usted dice, no, tiene razón hermano, ustedes tienen razón, pero platiquemos. Pero necesitamos estar en unidad. ¿Para qué? Para que podamos cumplir el propósito de Dios, para que podamos hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ahora, para eso, hermanos, y concluimos aquí, mire el versículo 2, Efesios 4, versículo 2 y versículo 3, bueno, pero el 2, ¿cómo vamos a estar unidos, hermano? Con toda, dice, humildad y mansedumbre. Ay, hermano, yo con ese no me meto, hermano. Ese me cae gordo. Bueno, está un poquito pasado de libras, pero que no le caiga gordo. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Hermano, ahí pudiéramos hablar otro montón de cosas, pero humildad y mansedumbre para podernos. Sí, el hermano piensa un poquito diferente en algunas cosas conmigo, el otro pastor piensa un poquito diferente, yo veo las cosas quizás un poquito diferente, pero vamos a ponernos de acuerdo, porque aquí el Señor nos ha puesto en este mismo barco que se llama, ¿cómo el barco, hermano? Oasis de gracia. Y aquí nos ha puesto el Señor juntos. Por lo menos yo tengo esa convicción ya, hermano. Si usted o alguien, hay algo con el hermano fulano que no nos ponemos de acuerdo, pues vamos a luchar, pero tengo que decir, Señor, dame humildad, dame mansedumbre, no, quítame ese pensamiento que yo tengo toda la razón, y dame un corazón correcto para hacer lo que tú quieres, y mientras tú nos das el entendimiento unido, quizás va a pasar meses o quizás años, pero aquí el Señor nos tiene a usted y a mí. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nos vamos a tirar para otro barco. Si estamos convencidos que el Señor nos tiene aquí, tenemos que estar de acuerdo, ponernos de acuerdo, por lo menos caminar en ese rumbo. ¿Para qué? Para que tengamos fortaleza
y la red pueda cumplir su propósito, para que la estructura esté fuerte y funcione. Debe estar bien entrelazada cada cuerda con cada cuerda, cada nudo ahí bien hecho, y todos los dones, los talentos puestos al servicio del Señor y de los demás. Dos preguntas mientras pasan los hermanos músicos. Dos preguntas hagámonos, hermanos, antes de orar. Número 1, ¿mi vida contribuye a la unidad de la iglesia? Hermanos, ¿está contribuyendo su vida a la unidad de esta iglesia? ¿Qué tanto contribuye nuestra vida a la unidad de la iglesia, hermano? Si usted se congrega poquito, no está contribuyendo a la unidad de la iglesia. Si usted no está involucrado en ningún ministerio, no está contribuyendo a la unidad de la iglesia. Si usted no honra al Señor en esta iglesia con sus bienes, no está contribuyendo a la unidad y al trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer como iglesia. A veces algunos piensan y dicen, no, es que yo voy a dar mi diezmo allá en aquella iglesia, dice, porque allá hay más necesidad. Yo a veces he escuchado cosas como esa. O voy a ofrendar allá porque allá, bueno, está bien, si queremos ayudar y vamos a ayudar y lo hacemos. Otras iglesias, comenzando por nuestras iglesias hijas y otros ministerios que apoyamos. Es más, le ayudamos a hermanos a veces que nosotros no nos beneficiamos en nada del ministerio que tal vez el hermano hace, pero lo hacemos. Ese no es el problema. El asunto es que donde el Señor lo ubica a uno, ahí debe de ser fiel uno con sus diezmos y sus ofrendas. Ahí debe de comenzar. Lo demás que podamos hacer, pues gloria a Dios, y no nos mandó el Señor hasta lo último de la tierra. Pero si no estamos trabajando, no estamos haciendo todas estas cosas juntos, entonces nuestra contribución para que las coyunturas y los ligamentos estén bien unidos, en perfecta unidad, entonces no vamos a contribuir mucho. Que haya comunión, nuestra comunión con el Señor y nuestra comunión con los hermanos, con la iglesia, con cada hermano, con los pastores, con los líderes. ¿Cómo está nuestra comunión con los demás? ¿Hay alguna desaveniencia? Me gustó lo que pusieron los hermanos, no lo había visto. Cuando recordándonos que el otro domingo tenemos Santa Cena, dice, renueva tu comunión con Dios. Me duele mucho a veces a mí pensar que algunos de nosotros no venimos el primer domingo del mes. Me parte el corazón, porque en realidad es un momento, como dijeron los hermanos en el anuncio, es un momento especial para renovar nuestra comunión con Dios. No venimos a la Santa Cena porque todo el mes nos portamos bien, hermano, porque somos los hermanos más espirituales de Santana. No, al contrario, venimos el primer domingo porque decimos, Señor, si no fuera por tu sangre, si no fuera por lo que tú hiciste en la cruz, Señor, si yo qué pudiera, ¿dónde estaría, Señor? Venimos y esperamos ese día especial de comunión con Dios y de nosotros unos con otros, y celebramos esa comunión con pan y vino para recordar lo que Él hizo y lo que somos. Pero a veces, al no venir a estas celebraciones, hermanos, no estamos contribuyendo a la unidad de la iglesia, realmente. Tenemos que ser francos. Y la segunda pregunta, hermano, ¿somos una cuerda bien unida o somos un hoyo, hermano? ¿Estamos reparados? Nuestros talentos y nuestros dones los estamos poniendo al servicio de los demás. ¿Están funcionando para cumplir el propósito de Dios? ¿O somos un hoyo, hermano? ¿Sabe cuándo somos hoyos? Por ejemplo, cuando la gente dice, ay, que aquel fulano, yo ya no quiero
ya no quiero ir ahí, hermano, porque mire, que viera aquella hermana, la hermanita aquella, viera la cara que me paró. Hoyo. Es hoyo. O olla. Ah, no, esa es otra cosa, ¿verdad? Ah, viera el hermano aquel, y el líder, fíjese. Viera lo que me dijo el hermano líder. Hasta la lengua me sacó. Yo por eso ahí no voy, hermano. Hoyo. Hoyo. Fíjate que por allá estaba yo y una gran tormenta ahí enfrente, hermano. Ahí una gran tormenta y los hermanos llevaban espacio en el carro. Y hasta el loco se hizo, fíjate, como que no me había visto. Viera qué mal me sentí, hermano. Algunas historias que me vienen a la mente ahorita, estas no las tengo anotadas aquí, hermano. Viera, yo por eso ya ni ganas de congregarme me dan. No sé cómo puede estar cantando el hermano. Es que la sangre de Cristo, le digo yo. Es la sangre que nos perdona. Acuérdese que el Señor nos perdona. No le dio raya al hoyo. Porque usted tiene carro y el otro no tiene. Ay, ¿por qué le dio carro a usted, Señor, y al otro hermano no le ha dado? Ah, es que yo soy más bonito, hermano. No, hermano. Es que Dios quiere usarlo con ese carro. Quiere usarlo con esa casa. Quiere usar ese título que el Señor le dio para... Ayer en el programa de televisión y estuvo esta joven, ella es de la Iglesia de Dios, y me da tanto gozo escuchar el testimonio de esta hermana. 23 años tiene la joven esta, licenciada en comunicaciones. Creció en un cantón allá por el Jobo, allá por Sonsonate, creció ella en un cantón ahí que no sé dónde queda, me dijo el nombre, ni me acuerdo. Su papá, cuando ella estaba en el colegio, en bachillerato, le dio hidrocefalia y al final murió después de varios años de estar, de un cantón allá. Dice ella, a los 7 años ella entregó su vida a Cristo, a los 7 años. Y desde pequeña dice que ella cantaba un canto que ella no entendía, pero le gustaba, le atraía, le gustaba esa letra que decía algo así de, cuando yo esté grande, decía el canto, yo voy a ser misionera, algo así. Voy a hablarle a la gente y voy a ir allá y voy a ir aquí. Y entonces dice que ella, ¿y cómo sacaste la carrera? Le dije, ¿cómo hiciste para pagar la universidad? Entonces nos contó que a la 1:30 va a salir en el canal 25 la repetición, por si lo quiere ver, o ahí en Ustream puede ver ahí el testimonio. Y entonces dice ella que Dios le dio ese talento, ese don, era buena para la oratoria, y quedó y ganó el campeonato nacional del sistema público de oratoria. Y ese día cuando ganó, dice que la vicepresidenta en aquel entonces del país, que estaba ahí, el presidente que estaba ahí, la vicepresidenta, ella dice, la vicepresidenta se le acercó y le dijo, hija, le dijo, tú tenés que aplicar a una beca y ya le dio todos los datos y le dieron la beca presidencial y con eso pagó toda su carrera. Pero eso no es lo más maravilloso, hermano, porque ella pudiera estar trabajando en un canal de televisión quizás, o querer sacar a saber qué otra cosa. ¿Sabe dónde está esta joven? Ella solita. Ella vive en Metapán, sola vive. Dice la misionera que le acompañaba, ahorita se fue y ella está sola ahí. Y duerme en Metapán por lo peligroso que es, pero todos los días viaja en moto. ¿Y maneja moto? Le dije, sí, me dijo. Y va en moto de Metapán a unos cantones que me mencionó el nombre, que tampoco me quedaron. Y va a 2, 3 cantones ahí en Metapán. Viaja media hora, 40 minutos de ida y otros de regreso, y va todos los días a esos cantones y están plantando una iglesia ahí.
Dice que un hombre, el primer hombre, no hay ni una iglesia evangélica en esos cantones. Dice que el primer hombre que se convirtió hace 6 meses donó un terreno para que construyan la iglesia ahí. Y a este hombre dice que la gente le tiraban piedras. Hace 6 meses, hermano, aquí en nuestro país, dice que a este hombre le tiraban piedras en el techo de la casa, porque es un lugar bien católico. Y esta joven, imagínese, hermano, y nosotros a veces, yo dije, Padre, me costaría, yo no sé cómo, ya no le pregunté, pero como pastores, pues creo que nos costaría a nosotros dejar a una joven de 23 años sola allá en Metapán y que vaya a los cantones. Pero hermano, ella es parte de una red fuerte, mire. Esa joven, y está soltera, fíjense, hermanos, por si. Sería lindo, hermano. Es una sierva, mire. Ella sí no va a querer casarse solo para tener un hogar feliz, ¿verdad? Como muchas quieren casarse solo para tener un hogar feliz. No, nosotros no estamos para eso. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Queremos vivir, hermanos, para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren vivir para la gloria de Dios? Dígale un momento al Señor. Señor, quiero vivir para tu gloria. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en mis limitaciones. A veces las limitaciones son solo de pensamiento. No hay limitaciones para Dios. No importa nuestra pobreza, de lo que sea, Dios puede cumplir sus propósitos, puede usarnos y puede sacarnos adelante, y Él puede hacer grandes cosas con nosotros. Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha oído, lo que no ha subido en el corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para todos los que le aman. Y todas las cosas, amados hermanos, son para nuestro bien. Son para nuestro bien. Todas las cosas son para la gloria de Dios. Aún estas enfermedades. Piense, si usted tiene hermanos enfermos, familia enferma o alguien enfermo, pensemos en los enfermos por un momento y oremos. Pero como le dijo Jesús a aquel hombre que había nacido ciego, le dijo, esta ceguera va a ser para la gloria de Dios. Aún la ceguera puede ser para la gloria de Dios. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso. Nuestras vidas han sido hechas para la gloria de Él, para sus propósitos. Y todos sus propósitos son buenos, son maravillosos. Y los hermanos y los que están pasando por tribulación en este momento, oremos por ellos. Padre, oramos por los enfermos. Nosotros mismos que estamos aquí, algunos estamos con dolores, con síntomas de diferentes cosas. Oh Padre, glorifícate. Oh Señor, oramos por los que están en el hospital, por los que están en cama. Glorifícate en cada cosa. Oh Señor, existimos para tu gloria. Señor, la iglesia Oasis de Gracia existe para glorificarte a ti, Señor. Señor, úsanos, danos unidad, perfecta unidad. Unidad como cuerpo, unidad en el espíritu, unidad de fe, Señor. Danos unidad, Padre, para que impactemos esta ciudad, impactemos aún lo último del mundo, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate.